viene el examen de ellos, ¿no? Ya se viene el examen de ellos, este fin de mes, viene el examen de sus compañeros de Seprunza y luego viene el de ustedes. Prepárense, chicos. Uy, uy, uy. ¿Ya? Muy buenos días, mis queridos estudiantes de la Academia Preuniversitaria Bryce Perú, Bryce Virtual. Los saluda como siempre, profesor Román Sonco, del curso de geografía. Todos los días jueves, ¿no? A estas horas nos encontramos. Espero que estén estudiando, espero que se estén preparando como debe ser, chicos. Muy buenos días también a los que están ahí en el chat. Ahí estoy recibiendo mensajes ahí en el chat. Excelente, mis jóvenes, ¿ya? El día de hoy, jueves 12, estamos a poco del 15, jóvenes, ¿no? Vamos a celebrar con todo el 15 de agosto, ¿no? Las fiestas de Arequipa. Ustedes se la pasan estudiando, ¿ya? Los profesores vamos a celebrar como debe de ser, jóvenes, ¿ya? Deje Muy bien. tarea. Voy a dejar tarea. Perfecto, muy bien, voy a dejar tarea. ¿Listo, jóvenes? Muy bien. Que me van a hacer la guía, ¿no? Me van a hacer la guía ahí para trabajar en la guía. El día de hoy, chicos, vamos a empezar a trabajar, pero quiero empezar también preguntando, ¿qué hicimos la semana pasada, jóvenes? Estoy seguro que no se acuerdan. ¿Ves? Como adiviné, El ciclo del agua. el ciclo del agua. Elementos de la climatología. Sí. Elementos de la climatología. Procesos de cambio. Ya, más o menos, ya como me quieren convencer. Vamos, chicos, vamos, a ver, vamos, recuerden, pues, chicos, ¿cómo dicen que están estudiando? No están estudiando, mire, he escuchado dos, tres alumnos y hay 50 y tantos en el salón. Vamos, ¿qué hicimos la semana pasada, chicos? Solo a María del Carmen la ando escuchando. ¿Quiere Los el tema demás, o los tópicos que trabajamos? ¿los qué? Otra vez no escuché, por favor, Paulo, creo que ha sido. Sí, profe. ¿A qué se refiere? ¿Al tema? Porque Obvio, al tema, hijo, al tema. ¿Qué tema tratamos? ¿De qué hablamos? ¿Qué les dije? climatología general, hablamos del ciclo del agua, de las precipitaciones y ¿qué más? Y eso, creo. ¿Ah, sí? Sí. No hemos empezado, no hemos trabajado el cambio climático, chicos. No, eso no, profesor. Ah, ya recordé, cierto. Ya recordé porque tenemos ahí un feriado con ustedes que íbamos a recuperar y no recuperamos, ¿no? Profesor no mandó el enlace. Sí, les dije que íbamos a recuperar y no recuperamos porque nos cayó en fiestas patrias, ¿no? ¿Ya cuándo recuperaremos, chicos? Ya no sé, no sé cuándo recuperaremos ese feriado. Sí, ahora sí ya me acordé. Entonces está bien, hemos hecho todo el ciclo del agua, elementos, nubes, precipitaciones, presión atmosférica, ¿cierto? Hoy vamos a empezar entonces a hablar del cambio climático, chicos, ¿ya? Este problema del cambio climático importante, interesante. Les voy a explicar el cambio climático. Voy a empezar a compartir mi pantalla y ustedes me van diciendo si es que están viendo o no, chicos, ¿ya? Excelente, entonces, a ver, cambio climático. ¿Ven, no ven, chicos? Sí, veo, profe. Sí, profesor. Ok. Muy bien, mis queridos pulpines. El cambio climático, profesor, se viene estudiando de la segunda mitad del siglo XX en adelante, ¿no? Se presenta, digamos, en el mundo entero como la problemática más urgente
a solucionar, y nosotros tenemos que saber algunas cosas muy elementales para tener, digamos, las ideas o las cosas claras, ¿no? En primer lugar, jóvenes, tienen que saber que todo esto empieza en 1989. Bueno, el estudio formal, porque repito, desde la segunda mitad del siglo XX, es que muchos científicos, analistas, estudiosos empiezan a tomar en cuenta esta problemática. Pero vamos a decir oficialmente, profesor, empezamos en 1988, cuando se crea el IPCC. El IPCC es el Panel Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático, creado, profesor, por la OMM, que es la Organización Meteorológica Mundial, y el PNUMA. ¿Alguien sabe qué es PNUMA? O como siempre, nada. Nada conocido. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Muy bien, excelente. Entonces, jóvenes y pulpines, el IPCC, profesor, sería el grupo encargado, profesor, de estudiar con rigor científico en la problemática del cambio climático. Robert Watson fue su primer presidente y, profesor, él lideró este trabajo, ¿no? Ahí trabajan las mentes más brillantes del planeta Tierra, en el IPCC, jóvenes, ¿ah? Yo también trabajo en el IPCC y de vez en cuando trabajo en la academia también, jóvenes, ¿ya? Muy bien. Este IPCC, jóvenes, lanza su primer informe, profesor, en 1990, y culpa ¿a quién? A los GI. No culpa, sino que esto estaba, pues, demostrado científicamente, que los gases de efecto invernadero es la causa principal de este problema. ¿Ya? Repito, los gases de efecto invernadero, la principal causa, jóvenes, del cambio climático. Y esto se presenta ante la Asamblea General de Naciones Unidas para que los países, profesor, pertenecientes a ella pudiesen plantear alguna alternativa, alguna estrategia, pues, al respecto, ¿no? Pero ustedes entenderán también que estos países hicieron muy poco, casi nada, ¿no? Así que en 1992, mi querido Pulpín Pulpina, surge la necesidad de crear, ¿qué cosa? La Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. En el año 92 se hacía la Cumbre de la Tierra, como ahorita lo vamos a ver, jóvenes, en Río de Janeiro. Y así que como había una masiva concurrencia de países, el secretario general dice, oiga, ¿qué tal si creamos la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático? Y todos dijeron, yeah, sí, bien, bravo, qué buena iniciativa, dice. Ya, pero necesitan firmarlo, dijo, ya, sí, lo firmaremos. Y eso fue un puro floro, jóvenes, porque en realidad estos países se demoraron, jóvenes, en firmar esta convención marco. Mucho tiempo. Por eso pasamos del año 92 al año 94. En el año 94 recién se pondría en vigencia. ¿Qué cosa, profesor? Esta convención marco, porque ya había más de 100 países quienes se habían integrado a la convención marco. Habían firmado la convención marco. ¿Ya? Entonces, en el año 94 deciden poner, repito, en vigencia esta convención y deciden crear una cumbre, así como había la cumbre de la Tierra para discutir los problemas, profesor, del desarrollo, los problemas ambientales, deciden crear una cumbre para discutir solamente el clima. Y dijeron, entonces, ya, ¿estamos de acuerdo? Sí, toda una cumbre para el clima, sí. Ya, ¿y cómo se va a llamar nuestra cumbre donde vamos a discutir el problema del clima? Y alguien dijo, que se llame Cumbre del Clima, dijeron. Oh, wow. La cumbre para discutir los problemas climáticos, ¿cómo se llamaría? Cumbre del Clima. Extraordinario, ¿no? Quienes dieron esas ideas. Se parecen mucho a ustedes, mis queridos jóvenes, ¿no? Así como ustedes, ni más ni menos. Y alguien dijo, oiga, no, ¿sabes qué? Mejor le vamos a llamar la conferencia de las partes.
y crearon un símbolo para ello, y desde ahí se haría famoso con ello, jóvenes, la COP, ¿no? La Conferencia de las Partes acordaron que se haría de manera anual en alguno de los países escogidos, jóvenes, y que pertenecen evidentemente, que pertenezcan a la Convención Marco. Todos dijeron aprobado y todos dijeron aprobado. Muy bien. Así que en el año 95 empezó, jóvenes, la historia de las cumbres climáticas. Y así avanzamos, jóvenes, al año 97. En el año 97 la COP número 3, ya la COP número 3 se hacía en Japón, se hacía exactamente en Kioto. Y ahí, jóvenes, pues se hizo una gran protesta, gran demanda internacional. ¿Por qué, profesor? Porque habían pasado 7 años, desde 1990, en el cual había salido, como les dije, el primer informe del IPCC, ¿no? Diciendo que estos gases de efecto invernadero eran el problema y sin embargo, ¿no? La comunidad internacional no había hecho absolutamente nada, ¿no? No había hecho absolutamente nada. Entonces, profesor, ¿qué pasó? Dijeron, ya. Entonces, ustedes, mira, pobres científicos del IPCC, informe tras informe, y ni siquiera le hacen caso, ¿no? O sea, su primer informe, ¿dónde fue a parar? Al basurero. Entonces, ante esta protesta, ante este reclamo, los países, los conferencistas de la COP número 3 deciden crear el famoso archimega ultra hiper conocido Protocolo de Kioto. Y dijeron, ¿para qué? Ya que la gente pide algo contra los gases de efecto invernadero, entonces el protocolo de Kioto sería única y exclusivamente para reducir los gases de efecto invernadero. Solamente para ello. ¿Ya? Solamente para eso, jóvenes. Nada más. ¿Ya? Solamente para eso. Entonces todo el mundo dijo, yeah, bien, bravo, sí, por fin. No, están tomando conciencia. Bueno, esto era un decir nomás, jóvenes. Porque el protocolo de Kioto, al ser un acuerdo internacional, tiene que ser firmado por los países, ¿no? No se puede obligar a los países. Si quieren, firman, si no quieren, no. Y aparte que se generó ahorita les voy a explicar un poco más de este protocolo, y así que, mira, del 97 tuvimos que pasar, mira, al año 2005. Entonces, recién en el año 2005 se va a poner en vigencia. ¿Qué cosa, profe? El protocolo, pues, querido Pulpín, el protocolo de Kioto, ¿no? Recién se pone en vigencia. Ese año 2005 la COP se hacía en Montreal, en Canadá, y entonces dijeron, yeah, se cumplieron las condiciones del protocolo, vamos, dijeron, todos felices, ¿no? A poner en vigencia. Y los países que estaban involucrados en esto dijeron, hey, un ratito, aguanta, vamos ahí. ¿Qué creen ustedes? ¿Que nosotros somos magos, algo así, para reducir de la noche a la mañana los gases de efecto invernadero? Es tan mala. Necesitamos un tiempo para ver cómo vamos a hacer, qué estrategia vamos a aplicar. Y así que ese tiempo, profesor, hizo, mira, que recién en el 2008, profesor, efectivamente empiece a trabajarse en esa problemática, porque empieza el primer periodo de Kioto. Dense cuenta. 97 años de su creación al 2008, profesor, 11. Después de 11 años, el protocolo veía la luz. Y si lo quieren ver, jóvenes, todavía más terrible, mira, desde 1990. Desde 1990, que sabíamos que los gases de efecto invernadero eran el problema, y mira, recién en el año 2008 empezamos a hacer algo. O sea, esperamos ¿cuánto? 18 años, joven Gulbin, para que ustedes entiendan que así se maneja la política internacional, chicos. Así se maneja la política internacional. 18 años para que por fin algo concreto, real se pudiese hacer. 18 años, chicos. Dense cuenta. La edad de ustedes, queridos pulpines.
Entonces, en el año 2008, recién, profesor, entra en vigencia el primer periodo del protocolo de Kioto y terminaría, ¿cuándo? En el año 2002. Y en el 2012, ya la COP en su edición número 18, ¿no? Profesor, después de una larga discusión que ahorita les voy a explicar, se aprueba el segundo periodo del protocolo de Kioto. PPK. Ojo, PPK es protocolo o periodo del protocolo de Kioto. No, nada tiene que ver con el expresidente peruano. Y si bien es cierto que se apruebe este segundo periodo, también, estimados jóvenes, se le pone fecha de culminación y dicen, ¿sabes qué? El protocolo de Kioto tiene que no haber tercer periodo, cuarto periodo, nada, señor. Llega a su fin indefectiblemente en el 2020. ¿Estamos de acuerdo? Dijeron, ya, ni modo, estamos de acuerdo. Y ese tiempo del 12 o ya del 13 al 20, tendríamos que buscar un acuerdo que reemplace el protocolo de Kioto, porque repito, Kioto solo es para los gases de efecto invernadero y muchos decían, oye, no solamente la solución está ahí, ¿no? Necesitamos algo mucho más amplio. Buscando ese acuerdo, la COP, profesor, en su edición número 20, llegó al Perú en el año 2014. ¿Ya? En el año 2014, profesor, literalmente es sitiada la ciudad de Lima, jóvenes, con los conferencistas de la COP, representantes de más de 196 países, llegan, profesor, al Perú, casi 30.000 personas discutiendo el problema del cambio climático y buscando ese acuerdo, profesor, que reemplazaría a Kioto. Se avanzó, pero no se llegó a consolidar del todo y al año siguiente se terminó la negociación. En la COP21 de París, profesor, de París, ahí, profesor, se llega al acuerdo final, por eso se llama el Acuerdo Internacional de París sobre el Cambio Climático, y este Acuerdo de París es quien ha reemplazado al Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto nos dijo adiós, chau, chau, el 31 de diciembre del 2020, y desde el 1 de enero de este 2021 está en vigencia el Acuerdo de París. ¿Listo, chicos? Muy bien. Ese es el resumen general. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud? Adelante, chicos, los escucho. Profesor, ¿qué países intervinieron en el protocolo de Kioto? Bueno, son más de 186 o 176 países los que estuvieron en el protocolo de Kioto. Son muy pocos los que no firmaron y ratificaron el protocolo. Uno de ellos, por ejemplo, es Estados Unidos, Azerbaiyán, Kazajistán, algunos países también, en este momento no me acuerdo, del Asia, pero el más significativo de ellos y el que recibió las críticas más grandes fue justamente los Estados Unidos. Y en el Acuerdo de París, más bien, ya casi todos están dentro de ellos. También había resistencia en los Estados Unidos cuando estaba Trump de presidente, pero el presidente Joe Biden hizo que Estados Unidos ingresase al Acuerdo de París también. Ya, profesor, ¿qué significa COP? ¿Por qué? Conferencia de las partes. Ya, profesor, ya. ¿Alguien más? Nadie más. Ahora mira, el protocolo de Kioto. Alguien me dijo, profesor, ¿para qué ya hablamos del protocolo si ya no existe, profesor? No, no, es parte de este proceso, así que tenemos que saber, tenemos que estudiar, ¿no? El protocolo de Kioto, jóvenes, como les dije, era un acuerdo internacional para reducir solamente gases de efecto invernadero. El primer informe del IPCC, ¿de qué año era el primer informe, chicos?
1990. 290. 1990. Decía que había, jóvenes, más de 30 gases de efecto invernadero en la alta atmósfera. Pero en el protocolo de Kioto, profesor, solamente se contemplan 6. Solamente se contemplan 6. ¿Ya? Quienes se deberían reducir con mayor urgencia, los que existen en mayores cantidades o los que generan mayor problemas, ¿no? Entonces, solamente se dijo 6. No van a pensar que solo son estos 6 los gases de efecto invernadero. Repito, son muchos más. Así lo dice el primer informe, ¿ya? Había que reducir el CO2. No sé qué es eso, chicos. Ayúdenme, por favor. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. El CH4. El metano. El metano. Gas metano. Ya. El N2O. El óxido Nitroso. El SF6. hexafluoruro. Hexafluoruro de azufre. Muy bien. HFC, que son los hidrofluorocarbonos, y PFC, que son los perfluorocarbonos. Entonces, estos 6 gases contemplaba, jóvenes, que se deberían reducir en los debidos plazos el protocolo de Kioto, ¿ya? Pero recuerda el protocolo de Kioto, ¿cuándo se crea? ¿En qué año se creó? Ya me olvidé. Falta que me digan, nosotros también. Pero... 1997. En el año 1997, ¿no? Se crea durante la COP número 3, dijimos, y mírate, Bongo, mira que acá se pusieron muchas condiciones, ¿no? Una de esas condiciones acá cuando se crea, jóvenes, dijeron, oiga, ¿quién debería reducir? Ya dijeron, ya se crea el protocolo de Kioto, bien, dice. ¿Y ahora quién debe reducir? Y todos, evidentemente, alzaron su dedo acusador, ¿no? Tú debes reducir, no, tú también, no, él, pero tú empezaste, no, pero tú empezaste en realidad, ¿no? Dice, ¿no? Pero el planeta es de todos. Así que al final se dividió al mundo en 2, en países desarrollados y países subdesarrollados. Y se dijo que los países desarrollados tenían la obligación de reducir ellos y los países en vías de desarrollo no tenían ninguna obligación. Es más, si deseaban, podían seguir generando estos gases. Acuerdos contradictorios a nuestro simple entender, pero esto, jóvenes, está sustentado por un proceso histórico, ¿ya? Y dentro de estos países desarrollados que tenían la obligación de reducir, se puso la condición de esto, que más de la mitad de los países, profesor, desarrollados tendrían que estar en el protocolo de Kioto para que la reducción genere un impacto, pues, significativo, ¿no? Es por eso que se tuvo que esperar del año 97 hasta el año. ¿En qué año se pone en vigencia? 2005. En el año 2005. O sea, mira, del 97 al 2005, porque ya te he dicho ya, no se puede obligar a un país a firmar, así que tenemos que esperar la voluntad de cada país. Entonces ya en el año 2005, a finales en realidad del 2004, ingresa Rusia al protocolo de Kioto y con eso se había superado esta condición y entonces por eso en el año 2005 se pone en vigencia. El primer periodo, como te dije, profesor, va del 8 al 12, profesor, y se decidió reducir 1% anual, lo que devotaba un total de 5%. Tras la evaluación, profesor, ¿cuáles fueron los resultados? Bastante negativos, porque la mayoría de jóvenes no había reducido, otros no habían llegado al porcentaje, ¿cierto? Otros se habían retirado del protocolo, profesor, antes de que llegue a su fin con la finalidad de evitar sanciones económicas, porque esa era la condición, ¿no? Aquel que no logre, lo sancionamos, lo multamos ahí. Ah, genial. El caso más alarmante que se presentó fue el caso de Canadá, ¿no? Un país con extensísimos bosques
¿no? Un país altamente desarrollado y con alta conciencia ecológica, pero sin embargo, en el año 2011 decidió decir chao protocolo de Kioto, ¿no? Solo por no querer pagar por las multas, porque ya sabía que no iba a llegar a eso. El caso, profesor, plausible es de la Unión Europea, que para entonces formado por 27 países y jóvenes no solamente redujeron el 5%, sino que ellos dijeron vamos a reducir el 8% y efectivamente así lo lograron. Así lo hicieron. Después, desaprobados todos los demás, chicos. Es por eso, jóvenes, que cuando en el año 2012, ¿no? Pues finalizaba este primer periodo de Kioto, surgió, profesor, en la COP de Qatar, jóvenes, una discusión terrible respecto a qué hacer con el protocolo, ¿no? Como los resultados no eran nada positivos, entonces dijeron, oiga, tiene que haber un segundo periodo. Otros decían que el protocolo, ¿no? Que no tenga fecha de caducidad, ¿no? O sea, que sea indeterminado. Y otros decían que no, claro, pues no, algunos así, como tú no reduces, como tú solo contaminas, entonces que sea indeterminado. Entonces las discusiones fueron también de distinta índole y de grueso calibre, estimados pulpines. Y al final no hubo acuerdo, así que se tuvo que votar. Y por votación se aprobó, jóvenes, que el protocolo debía tener un segundo periodo. Y ese segundo periodo es el que les decía que empezó a funcionar desde el 1 de enero del 2013 hasta el 31 de diciembre del 2020. ¿Listo, chicos? El análisis de este segundo periodo nos dice que fue mucho más próspero. Igual, profesor, 1% anual, lo que nos votaba un total de 8% jóvenes, ¿no? Es mucho más positivo, más países, profesor, trabajaron, hicieron estrategias, más países procuraron llegar, profesor, a este intento. Igual como siempre liderados por la Unión Europea, que volvió a ratificar su 8% de reducción, ¿cierto? Y otros países más siguieron este mismo proceso, ¿ya? Y es más, hubo un mayor compromiso de países en vías de desarrollo que también implementaron políticas para disminuir sus gases de efecto invernadero, a pesar de que ellos no tienen obligación de reducirlas, ¿ya? Entonces, fue mucho más, el balance fue mucho más positivo. Hablando de cumbres, jóvenes, otra cumbre importante es la cumbre de la Tierra, profesor. La cumbre de la Tierra surge post Segunda Guerra Mundial, durante vamos a decir, durante la segunda mitad del siglo XX, porque había, jóvenes, una problemática ambiental muy terrible, que el hombre, en busca de satisfacer sus necesidades, estaba depredando como nunca antes al planeta Tierra. Se estaba extrayendo recursos naturales como nunca antes en la historia, ¿no? Se estaban produciendo bienes y servicios como nunca antes en la historia. Pero, sin embargo, los problemas de hambre, pobreza, desnutrición, analfabetismo y todo lo demás no habían mejorado con esta explotación masiva. Al contrario, en muchos casos las brechas se habían agrandado más y más. Y la situación de la pandemia justamente puso a la luz todo eso. Pero esto ya se venía, repito, en la segunda mitad del siglo XX. Es la barbaridad, jóvenes, como el hombre está depredando el planeta Tierra, está sacando todo lo que tiene la Tierra, jóvenes. Lo que no hemos hecho en todos estos años, en todos los, digamos, desde el año 1 hasta el año 1950, lo estábamos haciendo en pocas décadas, jóvenes. Increíblemente. Pero sin embargo, no alcanzaba.
Y entonces se habla, pues, ¿no?, de que el sistema económico no es eficiente, no soluciona los problemas, hay mala distribución de la riqueza, porque pocos tienen mucho y muchos tienen poco o nada, ¿no? Y entonces evocan, pues, al socialismo, al comunismo y otras cosas más. Eso es verdad también. O sea, ya haciendo un análisis enteramente académico, efectivamente, ¿no? A pesar de que el dinero y la riqueza se ha multiplicado por N veces, sin embargo, eso no ha ayudado a jóvenes a disminuir los niveles de pobreza en el mundo, de hambre, de nada de esas cosas. Siguen siendo flagelos muy, muy grandes de la humanidad. En busca de solucionar ello, profesor, estos problemas, pero también solucionar los problemas ambientales, porque el hombre aplicaba el principio maquiavélico, ¿no? El fin justifica los medios. O sea, yo necesito tal cosa para satisfacer mis necesidades, y así que hago lo que tenga que hacer para obtener ello. Si tengo que depredar 100 bosques, 200 bosques, lo tendré que hacer. Si tengo que utilizar, profesor, mercurio para ello, lo utilizaré. Si más abajo, profesor, hay una gente que consume esa agua con mercurio, problema suyo, no es problema mío. Más o menos así. O sea, vivimos en una sociedad bastante egoísta, mis queridos pulpinos. Y en busca de analizar y darle soluciones a ellos, se plantea pues la Cumbre de la Tierra, que ya tiene 4 ediciones importantes. Naciones Unidas es el que convoca, para hablar, jóvenes, de temas del medio ambiente y del temas de desarrollo. El objetivo, lograr un modelo de vida que sea adecuado y sostenible, ¿no? Que las generaciones del futuro también puedan gozar de todos los recursos, porque tienen el pleno derecho también de satisfacer sus necesidades. Pero ¿qué pasa si hoy nosotros depredamos todo y no les dejamos nada a ellos? Entonces ahí está la Cumbre de la Tierra. La Cumbre de la Tierra, en su primera edición, jóvenes, tiene una convocatoria bastante exitosa, estimados jóvenes y pulpines. En el año 72, en Estocolmo, en Suecia, acuden 113 países, ¿ya? Estos 113 países hablan de la problemática ambiental, producto de la extracción, profesor, de los recursos naturales, y de cómo estos estaban dañando, pues, los hábitats, los ecosistemas, los biomas, ¿no? El hombre, profesor, estaba destruyendo todo eso, y era necesario, profesor, generar una legislación, un cambio respecto a ello. Así que durante la cumbre del año 72 en Estocolmo, mis queridos pulpines, se logró fijar una política internacional medioambiental, se logró ingresar, profesor, a las constituciones, las problemáticas ambientales, ¿cierto? El derecho ambiental, el cuidado, profesor, del ambiente, la protección del ambiente, de todo ello. Cosa que había muy poca normativa al respecto, jóvenes. O sea, es más, surgen carreras como, por ejemplo, hoy en día la ingeniería ambiental es una de las carreras más demandadas en el mundo entero. Pero para el año 72, no, pues, ingeniería ambiental, ¿qué es eso? Decir, no. Pero gestión ambiental, ¿qué es eso de gestión ambiental? ¿Qué estás hablando, no? Pero hoy en día gestión ambiental, jóvenes, es una carrera altamente cotizada. Entonces, toda esa revolución, profesor, en la normativa, profesor, en la forma de entender que el planeta es el único lugar donde vivimos y no hay más donde ir, entonces se fijó en la cumbre de Estocolmo del año 72. Una cumbre muy, muy exitosa. 20 años después, se hace la segunda edición, profesor, en Río de Janeiro, donde la cantidad de países aumenta significativamente de 113 a 172, y, profesor, los temas de discusión fueron muy amplias, considerada también una cumbre recontra exitosa. En términos climáticos, les decía, ¿no?, que se había logrado aprobar la Convención Marco de Naciones Unidas, plantear, ¿no?, y los países lo apoyaron. Pero ya dentro de la discusión, profesor, de la Cumbre de la Tierra, se habló, profesor, de la protección de la diversidad biológica, ¿no? Cómo era necesario, jóvenes, mantener el material genético de esta diversidad biológica ante un cataclismo global, mundial, ¿no?
cómo ¿no? guardar el material genético, las semillas, para que las generaciones del futuro puedan también cultivarlas, ¿no? Y efectivamente, jóvenes, ustedes, no sé si ustedes saben, pero hay bancos genéticos y bancos de semillas en el mundo entero, ¿no? Que se cuidan, que se protegen justamente para que algún momento nosotros lo podamos usar en caso de que haya una destrucción masiva, qué sé yo. Se habló, profesor, de energías alternativas al uso o a la quema de combustibles fósiles. Se habló, profesor, de la escasez del agua, del estrés hídrico, del déficit hídrico y de cómo, si no frenamos esta problemática del agua, tendríamos convulsiones sociales muy grandes, fenómenos sociales muy grandes, y eso serían las migraciones. Y efectivamente se dieron, jóvenes, ¿no? Se están dando hoy en día. Entonces, fue un análisis muy importante y se plantean estrategias justamente frente a ello, ¿no? Los países se comprometen a buscar energías alternativas, profesor. Por eso hoy en día, jóvenes, ¿no? La energía solar, la energía eólica, profesor, es lo que va a reemplazar a los combustibles fósiles. Dense cuenta en el caso de los autos, ¿no? Europa siempre innovando, ¿no? Los famosos autos, los Tesla, ¿no? Cómo han revolucionado el mercado, ¿no? Los famosos autos ecológicos, ¿cierto? Y ahora está en mejoramiento constante o permanente, ¿no? Y así va a ser pronto, jóvenes, va a ser pronto. A mí me gusta ver, hay un canal en el Facebook que se llama Descubre lo desconocido, algo así, de un español. Me he olvidado ahorita exactamente su nombre, y habla de situaciones jóvenes que estamos justamente a atravesar y cómo ha cambiado, ¿no? En muy pocas décadas, cómo ha cambiado la revolución tecnológica, nos ha ayudado, cómo ha avanzado la ciencia, cómo han avanzado las comunicaciones, cómo se da, profesor, la innovación tecnológica en el mundo entero, cómo día a día, jóvenes, se crean nuevas cosas, ¿no? Espectacular. Ya les voy a pasar ahí para que vean también. Despertando lo desconocido, algo así se llama este canal. Bien chévere. A mí me gusta ver esas cosas, porque no es ficción, sino que está basado en datos científicos, efectivamente. 10 años después, la cumbre, profesor, se hace en Johannesburgo, que queda en el Perú, ¿cierto, chicos? No. No, profe, No, no. ¿cómo que no? Claro, pues Johannesburgo está cerca de Arequipa. ¿Qué hace, profe? La firme. ¿Qué va a hacer, profe? ¿Sé La por qué, firme, profe? la firme. Siento que me quiere ver la cara, profe. Pero si A mí me suena que es ni foto ruso. tienes ahí en el team, si te voy a ver la cara. Sí tengo, profe. Ah, sí tienes foto. Ah, ya. Muy bien. ¿Dónde queda entonces Johannesburgo, chicos? Sudáfrica. Ya pues Sudáfrica está cerca de Arequipa, joder. Ya, bueno, al menos tienen noción del mundo. Excelente, ¿no? Los quería engañar, pero no se dejan engañar. Excelente. Muy bien, jóvenes. En Johannesburgo, el año 2002, jóvenes, la cumbre también muy exitosa, jóvenes, ¿no? Se habló, jóvenes, de cómo vamos a revertir la degradación del medio ambiente, a pesar de que en el año 72 se había fijado esta política internacional medioambiental, pero la capacidad destructiva del hombre es, pues, terrible, no tiene límites, ¿no? A pesar de la legislación, a pesar de un marco normativo, a pesar de que hay sanciones, a pesar de que se incentiva el desarrollo sostenible, el cuidado del medio ambiente, todo el hombre, no, igual, vamos a destruir, dale con todo, ¿cierto? Entonces digo, oye, ¿cómo revertimos esta situación? Y Sudáfrica también, joven, es un país golpeado por esta minería, pues, y a partir de eso también ha cambiado mucho sus políticas ambientales en Sudáfrica, ¿no?
Sudáfrica es uno de los países mayores productores de oro en el mundo, chicos, ¿no? Se habló de promover el desarrollo sostenible, que Harlem Brundtland lo había desarrollado ya a finales de la década de los 80, en el 88, efectivamente, surge el informe Brundtland del desarrollo sostenible, y había que llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces, los países se comprometen, los 180 países que participan de ellos se comprometen. También, profesor, se comprometen a mejorar la calidad de vida, de luchar contra la pobreza, de todo ello. Pero se tenía que hacer alternativas jóvenes conjuntas, no esfuerzos aislados, ¿no? Pero a pesar de eso, profesor, Johannesburgo califica como una cumbre también exitosa. 10 años después se hace la cumbre en Río de Janeiro, jóvenes, otra vez en Río, pero esta vez, jóvenes, esta cumbre no fue nada exitosa. Se llamó la Cumbre de la Tierra y el G20, y los G20 jóvenes no asistieron. En realidad asistieron, pero no los líderes de estos G20, ¿no? O sea, los representantes o los que estaban a cargo, pues, de ellos, ¿no? Mandaron a representantes de un nivel de tercer, de cuarto nivel, que no podían decidir, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron para suavizar la situación? Sacaron un comunicado, un documento en realidad que se llamó así, le pusieron un título bonito, El futuro que queremos, dice. Y se hablaba pues de un diagnóstico ambiental, de la degradación, de la deforestación, de la presión generada, profesor, por el hombre a los ecosistemas, el rompimiento del equilibrio ecológico, ¿cierto? Y cómo impacta eso, digamos, en los distintos ámbitos. Se habló de eso, o sea, y cosas que ya se conocían, o sea, no contribuyó en cosas nuevas o novedosas, ¿no? Entonces, la cumbre de Río de Janeiro del 2012 es un fracaso, chicos. Fue un fracaso. Pero sigamos con más cumbres. También les hablé de la cumbre, de la cumbre del clima, ¿no? De la cumbre del clima. Para que no suene tan simple, cumbre del clima, decidieron llamarse Conferencia de las Partes, ¿no? Por sus siglas, la COP, ¿cierto? Entonces, mira, esta COP está dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas, no se olviden eso, dentro de la Convención Marco, 196 países, la Unión Europea participa como si fuese uno solo. Todo empezó en Berlín, en Alemania, en el año 95, con su primera edición, y hasta hoy no 25, sino ya se han hecho 26 ediciones, aunque la última, o sea, del año pasado, profesor de Glasgow, fue virtual, ¿no? Y ni siquiera todos se unieron, algunos países básicamente participaron por esta situación de la pandemia, y este año 2021, o sea, no he visto fecha, jóvenes, de la COP, ¿ya? En estas 26 ediciones, jóvenes, no olvidarse de la COP número 3, porque ahí surge el protocolo de Kioto, eso es importante. La COP número 18, no olvidarse, jóvenes, porque ahí se ratifica el segundo periodo del protocolo de Kioto, ¿no? De la COP 20, ¿dónde se hizo la COP 20, chicos? Ya me olvidé. Falta que digan, nosotros también, profe, ya nos olvidamos, dice, ¿no? Porque ahí se sentaron las bases del Acuerdo de París y la COP21, porque ahí se aprobó justamente el famoso Acuerdo de París. Y hablando de estos acuerdos, justamente esos son importantes, por eso vamos a hablar de ellos. La COP número 20 se hace en nuestro país, recuerda el año 2014, ¿no? Es significativo que haya llegado, profesor, esta COP al Perú. ¿Por qué? Porque el Perú en realidad aporta casi nada, 0,4% del total de los gases de efecto invernadero, pero sin embargo está dentro de los 3 países más sensibles o más vulnerables ante esta problemática climática. ¿Ya? Entonces, por eso era significativo que desde Perú surgiese, jóvenes, este acuerdo, que se negoció, se avanzó, pero no se logró del todo, ¿no? Pero se habló de temas importantes como de economías sostenibles, ¿no? Que perduren en el tiempo,
Y la única manera de que sean sostenibles, decían que tienen que ser bajas en carbono, o sea, reemplazar la quema de los combustibles fósiles. Eso era muy importante, jóvenes, reemplazar ello. Se habló de la resiliencia, de esta capacidad que tiene el hombre para sobreponerse a situaciones difíciles, ¿no? Pero sobre todo a partir de este término crear muchas cosas, ¿no? Infraestructura resiliente, construcciones resilientes, ¿cierto? Estrategias resilientes, soluciones resilientes, un montón de cosas. Y el clima tendría que estar evidentemente en todo lo que nosotros hagamos. Una de las consecuencias más llamativas, profesor, hay muchas en el Perú, pero esto es lo que llamó más la atención, ¿no? Dice, oiga, si no se hace nada frente a esta problemática, el Perú corre el riesgo de perder su producción agrícola, su producción agraria. En el escenario más optimista sería el 12% y en el más pesimista el 50%. Imagínate, perder el 50% de nuestra producción agrícola producto del cambio climático. Jóvenes, si llegase eso, jóvenes, olvídense, ya no habría país, jóvenes, ¿no? El Perú tendría que desaparecer, una crisis terrible, sería insostenible, jóvenes, tendríamos que migrar hacia otros países. ¿Quién sabe irnos a Venezuela, jóvenes? Nunca olviden que el Perú es un país de migrantes, ¿no? El Perú ha sido siempre un país de migrantes. Por eso a mí me fastidia mucha gente que es media xenófoba y dice, ¡ay, venezolanos, fuera de acá! Me quitan el trabajo. No, el Perú siempre ha sido país de migrantes. Que ustedes no saben nada de historia, pues, jóvenes. Ustedes no saben nada de sus procesos, ¿no? También tengo familia que está en otros países. ¿Y por qué? Porque se fueron ahí porque no les gustaba el Perú. No, jóvenes. Fueron ahí porque no había otra cosa más que hacer, jóvenes, en el Perú. No había nada. Entonces, hay que siempre comprender a la otra persona, jóvenes, de por qué llegó a nuestro país. ¿Ah? Bueno. Hay una cosa mucho más grande que comentar a eso, pero bueno, yo me voy a ceñir estrictamente en esto, además porque ya es hora y tenemos que terminar. La COP21, jóvenes, que es donde se hace en París, ¿cierto? El año 2015, se aprueba el Acuerdo de París, es un acuerdo, a diferencia del Protocolo de Kioto, vinculante, o sea, de cumplimiento obligatorio para quienes estén ahí. Y no había forma de retirarse, pues, una vez que ya ingresas, ¿no? Para no hacer la trampa. Y trabaja, profesor, en dos objetivos grandes o en dos objetivos centrales, que es, profesor, hacer que la temperatura de nuestro planeta al nivel de la superficie no se incremente en 2 grados centígrados, la temperatura es 15.6, vale decir no llegar a 17.6, porque se considera, o lo consideran los científicos del IPCC, el punto de no retroceso, ¿no? Después de eso, ya difícilmente podríamos hacer algo, dice. Y también seguir trabajando con los gases de efecto invernadero, que es lo que se hereda del protocolo de Kioto, ¿no? Seguir reduciendo. Ahora no va a decir, ya no está el protocolo, ya no importa reducir gas. No. El Acuerdo de París sigue diciendo a cada uno de los países que están dentro de ellos a seguir reduciendo sus emisiones, como siempre, 1% anual. Ese es el porcentaje, ¿no? O sea, se sigue. Pero, oiga, se busca otros objetivos más. Y es más, hoy consideran que el Acuerdo de París tampoco es la solución mágica para todo el problema climático, que probablemente de acá a 10 años tengamos que trazar objetivos mucho más ambiciosos o reemplazarlo con otro acuerdo mucho más ambicioso, ¿no? En la COP de Cancún del año 2010, jóvenes, se aprobaron las 4, mejor dicho, respuestas al cambio climático. ¿Cuáles son? 1, la mitigación, 2, la adaptación, 3, la tecnología y 4, las finanzas. Y todo esto depende de uno solo, las finanzas. Si no tienes plata, no puedes hacer tecnología. No tienes plata, ¿cómo te adaptas? No tienes plata, ¿cómo mitigas? ¿No? Entonces, se dieron cuenta de que si no hay fondos, no se puede hacer nada. Y entonces se aprobó que los países desarrollados tendrían que financiar obligatoriamente al Acuerdo de París, sí o sí, su aporte de ellos es obligatorio, mientras que el aporte de los países en vías de desarrollo es voluntario. Si quieren pueden dar, si quieren no pueden dar,
Y lo que den, no hay un monto mínimo ni hay un monto máximo, ¿no? Solamente con eso se puede generar tecnología, la tecnología que está haciendo la Fundación Gates, la tecnología que está haciendo profesor Richard Branson, Elon Musk, Jeff Bezos, lo que está haciendo profesor Google, lo que está planteando Facebook. Increíblemente Facebook está metido también en el tema climático, chicos, para que vean, ¿no? Y así, jóvenes, en el mundo entero se está trabajando en ello, en mitigar y en adaptar. Y para ello necesitamos tecnología, ¿ya? Muy bien, y me despido al estilo Cerati diciendo gracias totales, estimados pulpines. Nos veremos la siguiente semana con más clases de geografía y de cambio climático, joven. Vamos a continuar con cambio climático porque hay muchas más cosas de los cuales tenemos que seguir hablando, ¿ya?